RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Hola Patricia, muy buenos días. Gusto de saludarte. Un placer, Franz, estar nuevamente contigo, hablando de lo realmente importante en el país, la educación, en un contexto que tú también has señalado, donde es lo último que realmente se está haciendo cargo el gobierno, ¿no? Así que muchas gracias por esta oportunidad, porque este diálogo creo que nos puede ayudar a encontrar también salidas, a pesar de lo que hoy tenemos en el gobierno. Así es, Patricia, y ya le hemos mencionado al inicio del programa que también en ocasión del Día Internacional de la Mujer tenemos como una invitada a una mujer destacada en el campo educativo, y nuestras congratulaciones y felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer. Gracias, Franz. Solo si me permites, porque planteas un contexto en el que necesitamos hoy en el país tener claridad de que tanto en educación como en los distintos sectores productivos, científicos, todavía las mujeres tienen un tramo, ¿no?, que caminar para lograr realmente una igualdad de oportunidades. Y eso tiene que ver con violencia, temas de los cuales también vamos a hablar vinculado al tema educativo. Bien, Gracias. A propósito, Sí. Patricia, de este tema de los 900 maestros que han ingresado por esta ley, lo que llamamos nombramiento automático, es decir, sin previo concurso de méritos, ¿no? Se han dicho muchas cosas, no sé qué habrá dicho el SUTEP al respecto, no escuché el programa que se pasa acá en la mañana, de la derrama magisterial, y donde el SUTEP tiene ahí un rol protagónico respecto a este nombramiento, que pone obviamente en cuestión no solamente la meritocracia, sino el tema de la calidad educativa de los maestros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Voy a tomar dos conceptos que acabas de poner en la mesa, que me parecen centrales y que creo que hay que empezar a, digamos, dejar solo de que sean titulares, ¿no?, que es calidad y meritocracia. Y eso me parece central, Franz, porque, digamos, la idea de dar salida a los problemas tiene que ver con la propia concepción que tenemos de calidad y de meritocracia. Lo que nosotros llamamos una educación de calidad está basada en varios elementos que juntos hacen que los aprendizajes, el desarrollo de nuestros estudiantes ocurra. El más importante es justamente la persona, el ser maestro y maestra. Y digo el más importante porque es el maestro y la maestra la que tiene que estar preparada para poder acompañar aprendizajes distintos, diferenciados de nuestros estudiantes. En un aula, un maestro tiene a su cargo, en el mejor de los casos, 25 estudiantes, ¿no? Esto más o menos, como sabemos, en contextos rurales esto es mucho menor. En secundaria también varía, en inicial, primaria. Entonces, ¿por qué es importante hablar de calidad en una dimensión amplia? Porque son varios elementos, donde el factor maestro, que ahorita vamos a abordarlo como tú lo estás planteando, es central. Y entonces, ¿cómo un maestro puede, digamos, llegar en buenas condiciones, asumir esta responsabilidad en un aula? Pero no solo en el aula, porque también tiene que acompañar a los padres, ¿no?, en esta mirada mucho más amplia. Y eso es de lo que el Estado en los últimos años todavía le ha costado desarrollar, porque tiene que ver con una formación inicial sólida. Cuando uno egresa en el sistema educativo peruano ahora, postula a ser maestro, da un examen y ese examen te permite ingresar a la carrera. A eso se le ha llamado meritocracia.
¿no? Le llamamos meritocracia, es decir, quien se prepara y tiene condiciones básicas, Franz. Es decir, esas condiciones que te permiten ser maestro porque luego el Estado tiene que desarrollar una política de formación en servicio. Es decir, un maestro en el aula ya debería tener también otro tipo de acompañamiento, porque la formación no termina. Tú has mencionado algo central en tu introducción. Has dicho todos los desafíos que en este siglo nos depara, que tienen que ver también con habilidades digitales, tiene que ver con un conjunto de competencias que los maestros no necesariamente la han traído de su formación. Entonces, eso es central y esto también hoy está debilitado, ¿no? Y ahí voy entonces, ¿por qué estas decisiones de un Congreso que creo que no tiene claridad de esta ruta que se sigue para garantizar que el derecho de los estudiantes y de las niñas, de los niños, de los adolescentes, para tener trayectorias educativas exitosas, todos, ninguno puede quedarse atrás, y para que puedan desarrollar también sus propias vocaciones? Entonces, estamos hablando de algo que todavía en el Perú no hemos logrado alcanzar. Por lo tanto, el que se intente romper, o bueno, ya se rompió, ¿no? El Congreso ha roto muchas, digamos, yo diría muchos pactos básicos para que nuestros niños y niñas tengan condiciones mínimas, ha hecho de que puedan entrar por la ventana también algunos maestros. Y ahí voy al punto de cómo se dio este proceso de los 900 maestros. ¿Qué ocurre, Frank, y a todos los que nos están escuchando? Eh, Cuando se da la ley de reforma magisterial, solo, digamos, pasaron algunos, recordemos que fue la primera generación. Luego, con la ministra Salas, se amplía a todo el sistema educativo. El concepto es, todos los maestros deben estar dentro de la carrera, no solo algunos. Y al estar todos, significa que quienes no puedan hacerlo hoy, se va a hacer una excepción y se les va a dar una oportunidad. ¿Para qué? Para que saquen su título, porque el título es básico, ¿verdad? En estas alturas, con todas las universidades y oportunidades que tenemos, terminar la carrera es algo básico. Bueno, hoy en nuestro sistema educativo, a pesar de esta ley, todavía tenemos docentes sin título en las aulas, no nombrados, contratados. Pero claro, nombrados deberían tener todos el título, ¿no? Entonces, los docentes se les dio una oportunidad de 5 años, luego, bueno, se pusieron plazos. Estos docentes no cumplieron los plazos y por eso quedaron fuera. Este nombramiento se da violando esa, digamos, esa norma que establecía que se dio un plazo para que postulen. Luego han podido tener título, pero ya tenían que entrar al examen, ¿no? Pero esto es lo que nosotros llamamos también en educación elementos que tenemos que ir trabajando para que no vuelvan a repetirse. Pero no hay forma de que podamos permitir el ingreso de maestros con algo tan básico como el título y haber dado un examen. Esa es la situación que hoy nos lleva a decir que las leyes que se han dado, pero probablemente las que se quieran dar más adelante, porque con este Congreso, en el año que queda, no sabemos, Franz, lo que nos van a traer, ¿no? Y qué es lo que se está deteriorando y poniendo, o ya se ha puesto en riesgo, es el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Esto no pone en cuestión a los maestros, pone en cuestión a un Congreso que se trae abajo una ley, parámetros, ni siquiera solo una ley, normas, protocolos tan básicos que cualquier país del mundo los cumple. En el Perú, no. Ahora bien, estos 900 maestros que hace muchos años ingresaron sin el título profesional, se dice de que ya son de avanzada edad y que ahora que han ingresado al nombramiento sin la evaluación correspondiente, pronto se van a jubilar, ¿no? Eso han dicho, ¿no?, algunos de los promotores de esta norma y que, bueno, ya pues un tiempito van a estar enseñando y después ya se van a ir a su casa, ¿no?
Y obviamente todos los que han ingresado tienen título, ¿no? Porque el requisito era que tengan título, ¿no? Para poder ingresar a la docencia, ¿no? Lo cual, obviamente, desde ese punto de vista, si esa es la justificación, no deben haber ingresado, ¿no? ¿No te parece? Franz, algo más que has mencionado que me parece que son argumentos efectivamente que se ponen en la mesa, es el hecho de que aunque sea un tiempito, ¿no? Digamos, vamos a decir, entran cuando, esto no quiere decir, ojo, que los maestros sean buenos o malos, no estamos calificando a los maestros, lo que estamos diciendo es que no pasaron por algo tan básico como es una evaluación. Pero este tiempito, ¿qué significa en términos reales? Significa que un maestro que no pasó esta evaluación va a estar con nuestros hijos un año, 8 meses. ¿Y eso qué significa en la vida de un niño? Tenemos un sistema educativo quebrado, Franz. Entonces, lo que estamos haciendo es poner elementos pensando en Van a estar más tiempo, Patricia, esto. posiblemente 4 o 5 años, ¿ah? Por supuesto, pero se está pensando en los maestros y no en los estudiantes. Ahora, ¿hay que pensar en los maestros? Sí, pero también en función de los estudiantes. Yo diría que principalmente en función de los estudiantes, y ahí voy a un punto central. Los niños necesitan aprender, pero lo tienen que hacer en condiciones de bienestar. Por lo tanto, ¿qué necesitan? Maestros que conozcan, apasionados, que también tengan bienestar. Fíjate la cadena, cuando hablamos de los maestros del bienestar, estamos hablando también de que eso va a tener una repercusión en sus estudiantes, pero no estamos hablando en el aire solamente de los maestros, sino de su rol por el cual el Estado los contrata, los nombra y les dice, te encargo este rol. Y es en ese punto en el que estamos fallando, ¿no? Y por supuesto, creo que hay muchos más elementos para plantear respecto a cómo deberíamos inclusive mejorar, porque lo que tenemos básicamente como lo que llamamos meritocracia hoy, no termina siendo aquella que nos esté, digamos, funcionando bien, pero son los primeros pasos. Fue como lo que vimos en la educación superior con la SUNEDU. Estamos hablando de un primer paso. Es un país que está recién haciéndose cargo de la calidad y está siendo petardeada esta solamente en el primer escalón. Ahora, Patricia, dime, cuando tú has estado en el cargo de ministra de Educación, hablando sobre el tema de la calidad, ¿hay una evaluación, un diagnóstico, un estudio que se haya hecho para medir el nivel educativo y cultural de los maestros? ¿Tenemos alguna data sobre eso para saber de qué estamos hablando en cuanto a la formación de los maestros? Por supuesto, el Ministerio de Educación tiene esa información porque hay un registro, digamos, de los maestros y los niveles académicos que tiene. Creo, me gusta mucho tu pregunta, porque además has dicho una parte importante, que es el nivel, digamos, formación, que sí existe, o sea, pero que no está, eso está en un sistema que, digamos, los investigadores acceden y podemos decir, bueno, ¿cuántos docentes están en un nivel de maestría que cuando se liberalizó con la ley 882 el tema de la educación como negocio, en el nivel superior, digamos, tú sabes que crecieron las ofertas educativas desde las universidades privadas, ¿no? Entonces, hay docentes con maestrías en universidades que hoy ya no son licenciadas, Claro. ¿no? Estamos hablando de... ¿Cuántos magíster tenemos del total de docentes? ¿Cuántos han hecho diplomados? ¿Cuántos han hecho especializaciones? ¿No es cierto? Ese dato no te lo puedo dar ahora, pero te lo puedo dar luego, porque es importante que tú en esta... El dato existe. Existe, el dato existe. Lo que no hay, esto es curioso, porque lo que hay es que no, con esos datos no los manejamos y seguimos trabajando con lo que yo llamaba la formación continua, ¿no? Debe servirnos, es decir, el docente en aula, ya nombrado o contratado, el Estado dice, todavía necesitamos ir avanzando en ir formando a los maestros, ir fortaleciendo sus capacidades. Entonces, si yo tengo maestros que tienen formación en ciencia, digamos, en competencias digitales,
tendría que saber dónde están, cómo están, ¿no? Esa información lamentablemente no necesariamente se usa. Y creo, y aquí viene algo que inspira siempre tu programa, esta mirada descentralista. Esta información tiene que ser manejada y tiene que tomar decisiones los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son gobierno de la educación, a diferencia de otros sectores. Yo diría que inclusive con mucha mayor fuerza y profundidad que salud, educación, tiene clarísimo que los gobiernos regionales tienen también a su cargo, yo digo siempre, en parte, comparten la competencia, digamos, de sentirse responsables y dueños de las escuelas, porque están bajo su jurisdicción y nombran a su ministro de Educación, que es la directora regional de educación o la gerenta o el gerente o director regional de educación. Y tienen directores de UGEL. Pero el sistema, Franz, hoy nos está llevando solo a gestionar crisis. No estamos gestionando información. Por eso me gusta tu pregunta, que además la complementaste con algo. Dijiste, bueno, ¿cómo está no solamente la parte académica, ¿no? Claro. Te preguntaba eso porque, obviamente, a partir de esa data, podemos establecer qué tipo de capacitación, de formación, ¿no? Yo podría, por ejemplo, abrir unas becas de maestrías para todos los docentes, financiadas, por supuesto, por el Estado, ¿no? Porque, fíjense, un dato que tengo es que 4 de cada 10 maestros tienen habilidades digitales básicas, básicas. O sea, lo cual es obviamente bien pobre, ¿no? En estos tiempos, ya no de habilidades digitales, sino de la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Estamos ¿no? Sí, voy a jalar esta pregunta, digamos, y este dato que planteas, porque antes de la pandemia eso era menor. Con la pandemia, ¿qué hace? La pandemia obliga a los maestros, ¿no? Si algo positivo trajo, ¿no? En el mundo, digamos, es que los maestros tuvieron que enfrentarse a, el manejo de herramientas digitales. No había forma de no hacerlo, unos más que otros. Aún así, mira los datos que tenemos, porque luego terminó la pandemia y volvimos al estadio anterior, cuando debimos haber potenciado. En las aulas, si un maestro no maneja inteligencia artificial, como dicen los chicos, ya fue, ¿no? Porque los chicos ya lo manejan, las niñas ya lo manejan. Sin embargo, estoy hablando también de espacios donde hay acceso a Internet, donde hay acceso a herramientas, porque en el país tenemos una gran brecha también digital y de acceso brecha digital, acceso a tecnologías. La brecha digital es el manejo, el acceso a tecnologías, es decir, realmente que las escuelas tengan, y acceso a la conectividad. Y la conectividad es fundamental también en las escuelas. Claro. Entonces, tú vas para la brecha digital, ¿no? Así es. Patricia, vamos a hacer una breve pausa de las media hora y regresamos contigo para seguir conversando sobre los problemas de la educación en el país. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.